Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy a esta última sesión. Hoy cerramos con broche de oro. Nuestra invitada es la doctora Marta Álvarez Ramírez, del Departamento de Matemáticas, y hoy nos va a platicar sobre dinámica y bifurcaciones en algunos modelos tipo presa de cuadrado. Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos los que estamos aquí, pues, por estar presentes, los que están a distancia, pues un saludo a la distancia y por la buena presentación de Carla. En esta charla la he preparado más de tipo cine, de investigación, difusión, para quien sepa los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales, pues que pueda saber cómo se estudian algunas cosas que estamos desarrollando aquí en el Departamento de Matemáticas de Guanajuato. Este título es muy genérico, dinámica y bifurcación de algunos modelos de tipo presa y predador. La charla la llevaré de la siguiente forma. Primero daré los conceptos básicos para que no esté familiarizado, pueda seguir la charla, y luego voy a ir subiendo poco a poco, permítanme decir, de tono, basado en un trabajo específico que ya está publicado, que no es mío, pero como no es mío, pues tengo el derecho a criticarlo y a aportar algo más. Bueno, entonces... Empiezo con el modelo básico, como he sabido, presas de predador. Y como presa de predador siempre pensamos coyotes y conejos, pero esto es un concepto mucho más amplio que puede ser virus, un hospedero, lo que sea. Entonces, en estos modelos, es un modelo en el cual fácilmente se ve que como ecuación diferencial ordinaria de primer orden, un sistema es no lineal. Entonces, no voy a entrar en todo el detalle, pero aquí se ve el crecimiento de la presa. Esto es la primera vez que lo menciono, que será de tipo exponencial, si veo hasta aquí la parte lineal, y el depredador pues tiene un decremento de tipo. Entonces, este es el modelo básico. En los modelos de presa depredador, decimos que son modelos tipo Kolmogorov, quiere decir que los ejes son invariantes ante el flujo, que en este caso el punto de equilibrio es el 0, 0, y esto que es el punto de equilibrio coordenadas x, y, cd, diagonal a b. Estos se llaman puntos de coexistencia o puntos interiores. Entonces, cuando yo diga puntos de coexistencia o interior, pues me estaría refiriendo a que no está sobre los ejes, sino está en el interior del primer cuadrado. Como les decía, guiándolo, pues uno lo que hace es, tiene un sistema dado de forma matricial de esta forma. En los cursos básicos de modelos o de ecuaciones diferenciales, uno ve que esto es un punto silla, por lo tanto es un punto inestable. Aquí se ve que aquí tiene el eje invariante, el flujo baja, en el eje X el flujo es invariante y el flujo va hacia acá. Y entonces el punto de coexistencia, que es esto de manera lineal, es no hiperbólico, es decir, la parte real es 0, pero la parte imaginaria, que es esto, quiere decir que localmente este es un centro, y entonces esto es lo que decimos que aquí hay un equilibrio ecológico. No estoy pintando las órbitas, simplemente el flujo para afinar ideas. Entonces, quiere decir, cuando yo me refiera a puntos frontera, me voy a referir sobre el eje de las X o Y punto interior a un punto que esté de este tipo. Cuando nosotros pensamos en un modelo de crecimiento limitado, el modelo toma esta forma, es decir, ya el presa depredador se incrementa de esta forma, tienes X, nuevamente, reitero que vuelve a ser Kolmogorov, y entonces tenemos ahora menos lambda X. Entonces quiere decir que tenga menos lambda X cuadrada, que esta por sí sola al convivir, pues va disminuyendo. Entonces, cuando hay límite de espacio, ¿sí? Estas son las nuclinas. Las nuclinas uno estudia cuando se intersectan, y cuando se intersecten, pues hay puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio frontera en este caso, por ejemplo, son a lambda 0 y 0 a lambda. Quiere decir que tenemos dos puntos frontera. En este caso, si gamma es un rectángulo de vértice 0, P0 y P0, entonces el flujo se comporta de esta manera. Y entonces aquí, cuando nosotros tenemos un punto de coexistencia, se intersectan las isoclinas, las nuclinas, seroclinas, pues entonces quiere decir que el flujo entra y es asintóticamente estable. Esto para recordarnos. Cuando uno, entonces ya estos son los modelos más básicos, pero cuando ya quiere modelar cosas más reales, pues tiene que considerar las llamadas respuestas funcionales de los depredadores. Estas respuestas funcionales, sus tasas de consumo, expresan la acción que el depredador sobre la tasa de crecimiento de la población de las presas. Es decir, representa la cantidad de presas que pueden consumir un depredador en una cierta unidad de tiempo. Los
pero las respuestas funcionales más conocidas son las llamadas holding. Las respuestas funcionales fueron clasificadas en el año 59. Ahí se clasificaron las primeras 3, que enseguida las describiré, y posteriormente en el año 1984, Taylor describió lo que conocemos como la tipo 4 o respuesta funcional no monótona. Quiere decir que tú vas a considerar el sistema de este tipo, estoy pensando en el plano, un sistema de este tipo, en el cual ya no vamos a considerar que A y B, en términos de lo que acababa de ver, que A y B sean constantes, o sea, con límite de espacio que veía anteriormente, sino van a ser funciones. Permítame describir los funcionales de acción, perdón, las respuestas funcionales. Y entonces lo que quiero decir es que A y D ya no van a ser constantes, sino que van a depender de cierta función de H. La respuesta que llamamos la holding tipo 1, en este caso, el cambio de la densidad de población de depredadores es proporcional a la densidad de la población de presas disponibles. Por lo tanto, existe un aumento lineal en la tasa de ataque de la población de depredadores respecto a la densidad de población de presas hasta llegar a un máximo. Bueno, esto se expresa de esta forma. Este es el funcional tipo 1, aquí la delta es constante y C se llama que representa la saturación. Y X, pues, entonces, la gráfica de este funcional es de este tipo. Crece, llega a una saturación, pero es lineal. Esto por un lado. El holding tipo 2, el tiempo de manipulación de la presa que incluye el tiempo de perseguir. Eso quiere decir que hay que dominar a la presa y comer cada presa, como también el tiempo depredador toma. Esto lo que involucra es que el tiempo de búsqueda de la presa disminuye y el tipo de respuesta resulta en un incremento desacelerado. Bueno, quiere decir que el holding tipo 2 es de esta forma. Fíjense que solamente depende de X. Es una función racional donde la potencia del numerador es la misma que la del denominador. Q se denomina la tasa máxima de consumo per cápita y ya es la tasa de saturación media. Es decir, la cantidad de presas en la que la tasa de depredación alcanza su máximo. Entonces tiene una cosa de este tipo. Esta gráfica de saturación pues, nos hace recordar un poco la ecuación de Michael, ¿no? El holding tipo 3 expresa la curva de crecimiento sigmoidal. Más bien esta es la que nos recuerda a la de Michael, porque hay una inflexión que cuando en la de Michael, si recuerdan, cuando llega a la mitad de reacción, entonces ya viene la saturación. Ahí tenemos un holding tipo 3, donde la cantidad de presas atacadas por depredador aumenta lentamente a bajos niveles de población de presas. De tal manera que en este caso la cantidad de presas consumidas se acelera con el aumento de la densidad de presas hasta que el tiempo de manipulación comience a limitar. El holding tipo 4, que es el último que se describió, en esta respuesta se utilizan para modelar comportamientos más antidepredatorios, es decir, la formación de grupos de defensa y el fenómeno de agresión, el cual es empleado para evitar la depredación. En este caso, los holding pueden ser de este tipo. Aquí tienes una potencia de orden 1 entre un polinomio de grado 2, o un polinomio de grado 2, y que todos se consideran holding 4. Aquí tienes un polinomio de grado m, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, pero tiene esta forma. Entonces, básicamente, la gráfica toma un máximo, luego disminuye. Tomando en cuenta estas respuestas funcionales, que son las más típicas, si ustedes revisan en el MathSciNet o así, pues van a decir un modelo presa depredador con holding 1, holding 2, holding así, el que decir. El menos, uno de los que no son muy conocidos, pero se fue ideado o publicado en 2 artículos de manera independiente por Bennington y De Angelis. Son 2 autores distintos, pero ahora se conocen con el nombre juntos. En estos 2 artículos, ellos lo que hacen es dan este funcional, pero quiero que se den cuenta que ahora es de 2 variables. Tanto depende de presa como de depredador, y en esta respuesta funcional, en este concepto, el modelo depredador con respuesta funcional de este tipo tiene mayor riqueza, es decir, hay mayor dinámica, mayor competitividad en lucha de fuerzas entre presa y depredador, por eso se tiene que ver involucrado. Este generaliza al holding tipo 2. El holding tipo 2 porque aquí le estás agregando este CY. Este término CY en el denominador describe la inferencia mutua de los depredadores. Entonces, como decía, generaliza el holding tipo 2
Y este tipo de respuesta funcional se usa cuando se desea tomar en cuenta la competencia entre depredadores o interacción, o sea, bien, esto para que entre en concepto. Y lo siguiente es el efecto Ali, ya no sé cómo decir, pero esto fue ideado por un ecólogo de Chicago que se interesó en investigar el comportamiento grupal de los animales. Y él observó que el crecimiento de poblaciones se limita cuando las especies se encuentran aglomeradas y sin competencia, o sea, hay que salvarse. Entonces, este efecto Ali en el contexto de la dinámica de poblaciones, como indico aquí, es un fenómeno que afecta a algunas poblaciones, más de las que uno cree, y se caracteriza porque existe una relación positiva entre la tasa de crecimiento y el tamaño de la población. Lo cual, esto se traduce a que a altas densidades de la población, la competencia es más dominante que la cooperación, y en consecuencia, el efecto Ali pierde un impacto. En este sentido, cuando uno considera en una sola ecuación, si nosotros nada más consideramos R por 1 menos X entre K, pues lo que nosotros tenemos aquí es el modelo con capacidad de ambiente, donde K es la capacidad del ambiente, X, pues no sé, una población, la que sea, pero si ahora le agregas este término, le estás agregando la M. Aquí estás agregando lo que ya el efecto Ali, que generalmente se denota por una M. No me pregunten por qué, pero sí se denota por una M. Entonces, por algunas especies existe un mínimo de M poblaciones, a eso se refiere, porque si X es igual con M, pues estamos en un equilibrio, ¿sale? Y por debajo de la cual especie tiende a extinguirse. Entonces, ese efecto Ali, ya cuando le vamos a incorporar a otra especie, va a ser determinante para ver si se extingue o prevalece la población, se aglomera. Entonces, cuando la M es positiva, decimos que tenemos un efecto Ali fuerte. Cuando es negativa, tenemos un efecto Ali débil. Una vez que tenemos incorporado el lenguaje, el siguiente es hablar del modelo de Leslie o Leslie-Grower. Este modelo fue propuesto por Leslie en el 48 y se supone que la respuesta funcional es lineal, es de tipo 1. Y la ecuación de crecimiento de las poblaciones es de tipo logístico, la que acaba de pasar. Luego se considera implícitamente que existe competencia a autoinferencia entre los depredadores. Entonces tenemos esto, tenemos aquí, lo que ya aquí están interactuando la presa y el depredador. Para interactuar decrece el número de presas. El depredador lo que tiene aquí es un holding, este lo que te da el efecto Ali, y aquí es la tasa intrínseca de crecimiento, que es el medio ambiente, bueno, la capacidad de ambiente o la carga, o la tasa máxima de consumo de presas. Esa es la tasa intrínseca de crecimiento del depredador y viene la cantidad de presas como alimento de los depredadores. Y esta C se denomina, si tienes esta C, se denomina depredador generalista. Cuando te dice que tienes un depredador generalista, significa que el depredador no solo se alimenta de esta presa, tiene otras alternativas de cómo sobrevivir. Y entonces cuando aparece esta C, decimos que el depredador es generalista. Entonces ahora vamos a hablar de este artículo, este modelo que fue estudiado. Hay un grupo se dedican a estudiar modelos en biología, tiene origen en Chile, pero bueno, por ejemplo, estos dos autores, este autor está en Australia y este está en Kansas City. Este artículo nos llamó la atención a pues mis dos colaboradores, dos estudiantes de doctorado, que es Marco Polo García y Roberto Albarrán. Con ellos empezamos a realizar varios artículos para su tesis de doctorado. En particular, hicimos un alto en este artículo. Y si ustedes se fijan, ya todo el mundo entenderemos el título. Dinámica de un modelo Leslie-Grower con holding 2 y respuesta funcional tipo holding 2, efecto Ali y depredador generalista. Entonces, en este momento todo el mundo entendemos ya lo que quiere decir el título. Esto, entonces, está escrito por este sistema de ecuaciones diferenciales que depende de cuántos parámetros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros. 2 ecuaciones y 8 parámetros. Hablar de parámetros es hablar de bifurcaciones. Mucha o poca información que tengamos de bifurcaciones, si cambiamos los parámetros o sabemos el teorema de extensa unicidad de ecuaciones diferenciales, las soluciones dependen de manera continua de parámetros y de condiciones iniciales. Por lo tanto, si tú mueves los parámetros, mueves el comportamiento de las soluciones y mueves estabilidades. Entonces, ahora sí que son muchos parámetros para estas ecuaciones. Diré muy rápidamente, voy a describir muy a grosso modo lo que se trabajó. Este es un artículo del año 21.
en el Mathematical Computer and Simulation, y entonces sucede que al revisarlo, pues encontramos por ahí unas cosas un poco bien, ¿no? Entonces escribimos a los autores y después de 4 meses nos dijeron, sí, hay errores. Y nos mandaron, pero el resultado se cumple. Bueno, vamos a ver qué se cumple. Entonces, aquí quiero mencionar que este mismo artículo, no es ese artículo, pero ese mismo tema fue retomado por estos chinos, pero en el año 22, pero con otra técnica. Y entonces lo que voy a hablar en esta charla, voy a hablar de este modelo con efecto Ali fuerte y con efecto Ali débil. Voy a decir resultados de Ibarra y Flores, y voy a decir resultados de Xu Liu y resultados de Roberto Albarrán, de Marco Polo y míos. Lo que quiero primero observar que cuando uno estudia un sistema de ecuaciones diferenciales, pues lo mejor es estudiarlo y que el sistema se convierta en un sistema polinómico. ¿Por qué? Porque pues, polinómicos nos quitamos denominadores, hay que hacer reescalamientos. Y entonces lo que Ibarra y Flores propusieron fue este reescalamiento. Mientras que Xu y Liu propusieron este otro reescalamiento. Vamos a ver las ventajas de uno y de otro. No de ellos, sino de los reescalamientos. Si ustedes se dan cuenta, este reescalamiento en esta nueva variable u es el mismo, pero la variable del depredador no es el mismo. Tiene esta nk, aquí la elevado al cuadrado, q. El reescalamiento del tiempo está de esta forma y el reescalamiento del tiempo está de esta forma. Aquí, pues, como el publicar es un negocio, nosotros hicimos una nota para la revista y nos cuestionaron que por qué metíamos la variable QU en el reescalamiento del tiempo. Bueno, para nosotros es defecto, pero en los chinos estos y en Flores y Ibarra no es defecto. Se los publicaron y nosotros no lo cuestionaron. Sí, por eso te pegas con el editor en jefe. Y sí. Entonces, el sistema con estos reescalamientos queda casi igual. Porque aquí la Q queda de esta forma y aquí la Q se ve involucrada en la ecuación del depredador. En este modelo, Flores y Ibarra consideraron a ese como parámetro de bifurcación. En este otro no utilizaron propiamente bifurcaciones o no, pero nosotros vamos a seguir este modelo y vamos a tomar a Q como parámetro de bifurcación. Cuando uno tiene muchos parámetros, no es que, ya me iluminé, que este es el parámetro que voy a usar para la bifurcación. Hay que mover la ecuación, hay que dar cuenta a ver cuál es el mejor parámetro. Y puede ser que un parámetro te dé una información y otro parámetro te dé otra información, o no obtengas nada. Y haces todos los parámetros iguales a uno y te vas. Se puede. Los haces a uno, lo mandas a Hindawi, pagas y se acabó. Pero quiero que observen lo siguiente. Aquí, esto no saben que es un ciclo de Canard, oscilaciones de relajación y una singularidad. De eso voy a hablar, voy a definir. Voy a ir con los dos sistemas de ecuaciones de manera paralela, no se van a confundir porque yo los voy a traer a tierra en tiempo. Voy a ir trabajando con los dos escalamientos. Quiere decir, según quieras decir una cosa, seguirás este escalamiento y si no, sigues este escalamiento. Pero los dos pueden convivir, pero distinguiendo las situaciones. En el caso de que en este momento va a seguir escalamiento de Flores y Ibarra, en el caso de que el efecto Ali sea fuerte, es decir, que la M sea positiva, ahora pongo M mayúscula porque debí haber mencionado aquí, los parámetros también se reescalaron, estos de aquí no los puse, pero bueno, están reescalados también los parámetros. La A tiene que ser menor que 1, pero la M mayúscula, prestar atención que ahora es el efecto Ali módulo la capacidad de ambiente. Por lo tanto, la M no puede pasar de 1, ¿verdad? Que no puede sobrepasar la capacidad del viento. Entonces, cuando la M es positiva, estos son los puntos de equilibrio, el origen, un punto frontera, otro punto frontera, esto que es otro punto frontera, y hay un punto interior. En este punto interior, esta U asterisco viene de la solución de este polinomio, pero tú dices, este es un polinomio de grado 3 que da los puntos de equilibrio. Aquí se sabe que siempre ese polinomio, regla de Descartes, vaya analizando, siempre tiene una raíz negativa, real negativa, se denota por menos g, por lo tanto la g será positiva por si la volvemos a encontrar. Y las otras dos, haciendo un truco bastante bonito, que hicieron ahí en Ibarra, la verdad,
ingenioso, llegamos a este polinomio de grado 2. Entonces, los puntos de equilibrio los obtenemos gráficamente aquí. Prestar atención, dos detalles que después diré. Una isoclina es este trozo de parábola, porque no es solo esa parábola, sino que estamos viendo el primer cuadrante. El otro, en la otra isoclina, es una línea recta. Esta línea recta puede intersectar en dos puntos, en uno o en ninguno. Quiere decir que depende dónde. La otra cosa que hay que observar es que esta isoclina roja toca sobre el eje de la azul y la azul acá. Esto, presta atención porque va a ser aquí en el escalamiento de Ibarra y Flores, la intersección está en B igual a C. Quiere decir, de manera gráfica, las raíces del polinomio de grado 2 por la fórmula general se obtiene de esta manera y el discriminante es este discriminante lo voy a usar para lo que sigue. O sea, estos dos puntos de equilibrio que están aquí, básicamente lo que puede dar puede ser que estos dos en algún momento se fusionan y luego ninguno es real. Depende del discriminante. ¿Estamos? En el caso que si usáramos el de Shu, la intersección con el eje de las B está dada aquí. O sea, esta Q ahora divide, mientras que de la otra forma era nada más Q más C. La proposición con la que se tiene es, si existen a lo más dos puntos de coexistencia del sistema, si el discriminante es negativo, entonces no hay puntos de equilibrio. Si el discriminante es positivo, entonces tiene dos puntos de equilibrio dados de esta forma, donde es esto. Pero si el discriminante 0, P1 y P2 se fusionan, entonces el sistema tiene un único punto. Recuerdo que es el discriminante. Entonces, el que tenga un punto o dos puntos de equilibrio, la información que sabemos dinámica es que puede tener un comportamiento u otro. Lo que es claro es que si hay dos puntos de equilibrio, el punto que queda a la izquierda ¿sí? Si tenemos así, este punto siempre es un punto siguiente, siempre, para cualquier valor de los parámetros. Este punto siempre es un silla y por tanto es inestable. Pero este no, entonces vamos a pensar que este es un juego, ¿no? Y tú le empiezas a mover la recta. Hagas un manipulate, por ejemplo, en matemática, y entonces ahí lo que tenemos es, el punto siempre es silla, pero el P1, con M positiva y el discriminante 0, lo que Ibarra y Flores, bueno, nunca me acuerdo de este apellido, siempre digo Ibarra, pero este es su primer apellido, Ibarra y Flores demostraron que cuando la S asterisco, dense en cuenta esto, uno de los errores que tienen ellos aquí, J, donde se comieron los signos y hicieron cosas. Pero bueno, pensemos que tenemos el J11, es una expresión larga que quiero ver el artículo con gusto se lo. Que cuando la S, el valor del parámetro sea menor que ese asterisco, esto es estable. Si S es mayor que ese asterisco, esto es inestable, S es igual a ese asterisco, el punto de equilibrio, P1, es un centro. Quiere decir que va a depender, tú mueves el parámetro, que no lo ves aquí, porque aquí tú tienes V, los parámetros están intrínsecos a esto, pero antes que se me olvide, ya se me olvidó, antes que se me olvide más, una de las cosas que quiero mencionar, que es importantísimo, que el parámetro S no depende de o sea, los puntos de equilibrio no dependen de S. Porque tú cuando buscas las isoclinas, las nuclinas, pues tú igualas a 0, la S la quitas y ya está. Pero entonces la posición del punto de equilibrio no depende del parámetro S, pero sí la estabilidad. Mientras que la posición y la estabilidad sí dependen del parámetro Q. Tú mueves el parámetro Q y puedes estar controlando la estabilidad y la posición. ¿Vale? Es un dato importante que ahora les digo por qué tiene. Bueno, entonces quiere decir que nosotros estamos clasificando aquí, Roberto, Marco y yo, tomamos este parámetro Q, pues cuando la Q sea menor que este chorizal, entonces esto es estable, Q es inestable y tenemos un centro. ¿Por qué nos interesa saber esto? Nos interesa saber esto, si es estable puede ser un foco, puede ser un nodo, ¿vale? Si es inestable, pues puede ser una silla, que casi siempre es lo que sale, es una silla, pero es un centro, es candidato a que haya una hop. Y si hay hop, hay órbitas periódicas. Entonces llamamos la bifurcación de hop. En la bifurcación de hop, como estamos en el plano, los valores propios tienen que ser imaginarios puros, la traza tiene que ser 0 y el determinante tiene que ser positivo para que se cumpla esto. Y esto exactamente ocurre en un valor que llamamos Q asterisco. Pero además se cumpla esta, debemos verificar la condición de transversalidad que pide el teorema de Hopf.
La condición de transversalidad quiere decir que entonces la parte real, tomamos esto, la parte real de esto, se calcula como gamma es un medio de la traza, ¿sí? Eso. Es inmediato de verificar porque estamos en R2 y les recuerdo que el polinomio característico es lambda al cuadrado menos la traza de la matriz por lambda más el determinante de la matriz. Entonces, en ese sentido. Entonces, la gamma, llamamos gamma a un medio de la traza, calculamos la parcial, es decir, que cuando cruce ese parámetro lo haga de manera transversal, no tangencial. Ahí se cumple la transversalidad, porque ya que C y 1 son positivos, esta derivada siempre es distinto de 0, entonces cumple la condición de transversalidad, y para esas condiciones tenemos una bifurcación de Hopf. Es decir, decir que el discriminante sea 0 es casi como decir, buscar cuando el determinante es 0. Decir que se tenga este valor de Q es como decir que tenemos cuando la traza va a estar. Entonces buscamos nosotros, pues, ahí cuando tenemos Hopf, pues, tenemos oscilaciones. La población, aquí, bueno, los puse separados, tienes que dar valores a los parámetros para poder visualizar. Aquí tenemos ya en el fase. Aquí, bueno, pues para ilustrar, tenemos los puntos, como los hace en matemática, uno copia y pega y se está tan feliz. Entonces, aquí tenemos los retratos fase. Fíjese bien, cuando uno tiene una Hopf, la siguiente pregunta es, si hay órbitas periódicas, ¿qué estabilidad tienen? ¿Qué estabilidad va a tener el punto? Entonces, esto que está aquí, lo que está diciendo tienes un punto, aquí tienes centro, aquí tienes órbita. Si tú te fijas, aquí se está acercando a esta órbita. Aquí tenemos un ciclo límite, ¿sí? Lo que tenemos en este caso, para estos valores de los parámetros P2 va a ser inestable, pero en este caso, esto que estoy denotando por L1 es lo que se conoce como el primer coeficiente de L1. El primer coeficiente de L1 va a dar la criticidad de la bifurcación de Hopf. Entonces, la criticidad quiere decir, cuando pases por una Hopf, cuando pasas por un punto de Hopf, tienes que saber si el ciclo límite que se origina es estable o inestable. Si el ciclo límite es estable, entonces quiere decir que pierde estabilidad del punto. Si el ciclo límite es inestable, gana estabilidad del punto. Cuando el ciclo límite es estable, decimos que tenemos una bifurcación de Hopf supercrítica. Cuando el ciclo límite es inestable, es subcrítica. Y esto se denota, esto se caracteriza a través del primer coeficiente de Lyapunov, el signo. Entonces, hay varios métodos para calcular el primer coeficiente de Lyapunov. Nosotros estamos usando el de Kuznetsov. Si ustedes revisan el libro de Duckenheimer, hay varias opciones para calcular esto. Pero al final del día, lo que importa es el signo. Entonces, aquí este dibujo es para ilustrar qué significa que exista la Hopf. Aquí hay una supercrítica, quiere decir que aquí el ciclo límite que se origina es estable. Puse este que es muy pequeñito, el efecto Alice, muy pequeñito. Quiere decir que la capacidad de ambiente es muy grande. Y entonces la M es de pequeñita. Entonces esto pues lo hicimos con matemática, aquí para ilustrar lo que significa esto. Esto no está calculado como gráficas, pues no está calculado en el artículo propiamente ni de Ibarra ni de... Y ahorita voy para... Pero en el artículo de Ibarra lo que sí está calculado es lo siguiente. Ellos dicen, bueno, vamos a ilustrar. Hicieron este diagrama, pero noten que en este diagrama no hay escalas. O sea, hicieron este dibujo, lo hicieron con un graficador y Chirrin con quien dice que esto fue calculado con MATCON. MATCON es un software, basado en MATLAB, que hace continuación de puntos de equilibrio y detecta puntos de bifurcación y los clasifica. Entonces, lo que se detecta, nosotros haciendo cálculos encontramos que aquí está la Tackett-Bogdanov. Una Tackett-Bogdanov es una bifurcación en la cual el sistema lineal tiene dos valores propios cero. Entonces, este es el dibujo que hicieron y dicen, una Tackett-Bogdanov siempre da origen a sillas nodos, es decir, que de un lado tiene una silla y del otro lado tiene un nodo. Homoclínicas, quiere decir que no esté muy familiarizado, homoclínico es algo de ese tipo, conecta un punto con el mismo. O bien, Hopf. Estas conviven con una Tackett-Bogdanov o Bogdanov-Tackett, aquí tiene BT,
pero si hablas con los de Holanda te dicen que mejor pongas Taken primero porque Taken era holandés y que quieren que vaya primero su bueno. Si no publican, no pueden. Ok. El asunto es que aquí nosotros quisimos indagar cómo hacía esto con el MATCOR. Entonces intentamos hacerlo. Lo que hace esto es toda una familia, esta es una familia de órbitas homoclínicas, pero este sí está hecho con MATCOR. Esto está hecho con un graficador. Y entonces nosotros dimos esta condición con la ayuda del desarrollador que se llama Killmaker, algo así. Y entonces aquí está calculada, el Taker-Bogdanov baja la familia de órbitas homoclínicas, y es la homoclínica es esta que parece lila, pero es azul, y en esta más clara, aquí están las de Hawking. Cuando se fusionan cuando se fusionan, aquí dice Taker-Bogdanov, llega otra Taker-Bogdanov, pero dense en cuenta, este es el plano QS, este es el plano QS, pero es muy tramposo, son muy tramposos, porque si tú fijas la S, no se mueve el punto de equilibrio, sigue siendo el mismo. Pero si tú mueves la Q, sí, pero muy tramposamente lo hicieron así, porque no les salían las cuentas, no, sí, igual. Muchos dolores de cabeza, pero ahora vemos el panorama y se lo comparto rápido. Está en el plano QS. Hay bifurcaciones, no voy a decirlo aquí, bifurcaciones de codimensión 1, bifurcaciones de codimensión 2. Entonces, ¿qué significa esta intersección? A ver, si se fusiona una Hawk, y decimos que esa Hawk es ahora una homoclínica, ¿qué pasó ahí? Entonces, claro, no es a la vista, nosotros tenemos ese dato numérico. Entonces fuimos a nuestro laboratorio y en nuestro laboratorio lo que obtuvimos fue esto. Y pues algo está mal, porque me estoy mareando. Vengo aquí, me encuentro con una frontera, vengo aquí, me encuentro con otra frontera. ¿Qué pasó? Ah, pues pasaron cosas maravillosas. Como nosotros sabemos que son los ciclos de Canal, que ahora les explicaré, y tiene que ver con las órbitas periódicas, nosotros vimos la luz. ¿Qué quiere decir? Uno puede decir, ¿y de aquí para dónde me voy? Bueno, pues esto es lo que se conoce, que ahora explicaré. Esta es la nuclina, que yo puedo llamarle la variedad crítica. La variedad crítica. Y esta variedad crítica, es decir, voy a explicarlo ahora todo. La explicación de este dibujo. Cuando esta llegas justo al máximo de esta curva, vamos a tener lo que llamaremos un fall point, un punto de doblez. Y ahí viene la dinámica. Se empieza a desarrollar toda la dinámica aquí, pero me tengo que despegar del plano. ¿Cómo me voy a despegar? Fíjese bien. Los ciclos de Canard son órbitas periódicas, se llaman Canard porque en francés fue quien las quitó, bueno, en francés estadounidense, sí, Martín. Pero los ciclos de Canard son órbitas periódicas que aparecen soluciones en lo que llamamos sistemas lentos rápidos, es decir, vas a cambiar las escalas del tiempo. Y lo que va a hacer es, dependiendo cómo sea la órbita periódica, vas a tener Canard con cabeza, sin cabeza. Entonces estos ciclos son difíciles de conseguir. Miren, este es un pato con cabeza. Este es un pato con cabeza. Este no tiene cabeza y este está descansado del todo. Pero hay que identificar, son órbitas periódicas. Entonces, pero son difíciles, son sensibles porque son exponencialmente sensibles. Uno cuando está estudiando la carrera piensa que el exponencial no me va a aparecer en las transformadas de Laplace. No, lo exponencialmente acotado, exponencialmente sensible va a resolverte cosas. Quien quiera esto, en este libro que está de reciente publicación, que está por Dumotier y Rousseau, que son los jefes de los jefes, y por Peter, desafortunadamente, pues el Peter ahora tiene que bajar el ritmo, porque aunque tiene 39 años, tiene un Parkinson muy avanzado, pero pues bueno. En este libro que no hace mucho que lo publicaron, aquí se pueden estudiar los ciclos de Canard, pero yo les voy a decir. ¿Qué quiere decir? Tú vas a estudiar un sistema lento rápido. Quiere decir que, por ejemplo, tú vas a elegir un parámetro, y como nosotros tenemos la S como parámetro aquí, la tasa, vamos a pensar que la tasa de natalidad de la presa crece mucho más rápido que la del depredador, dando lugar a un sistema lento rápido, o sea, los slow fast. Entonces, vamos a tomar este parámetro, lo vamos a hacer muy pequeñito, positivo pero muy pequeño, y vamos a tomar el sistema, el nuestro, el de, quiere decir que el de Xu lo que hizo fue aplicar sistemas lentos rápidos, y entonces, vamos a explicar.
En este sistema, cuando el discriminante, que ya vimos desde antes, y el efecto al dispositivo, los puntos, puedes tener dos puntos de equilibrio. En el caso que tenga dos puntos de equilibrio, este siempre va a ser un punto sí. Y entonces lo que hizo Ibarra, y nada más pintaron aquí un pegote, le sobrepusieron aquí, pues aquí hay una homoclínica, pero está pegada, no está justificado. Y sea la variedad estable, la inestable, entonces hay una homoclínica. Hicieron un criterio más o menos heurístico para demostrarlo ya. Nosotros tenemos vamos a dar la explicación con un sistema Lapidot-Rento en base a los teoremas que tiene Xu-Liu. Lo que tiene Ero es un punto singular subcrítico. Es singular porque estás en un sistema lento rápido, y es singular porque aquí está, aquí esto es lo que llamamos la variedad crítica. Esto se llama la variedad crítica. Este es el punto silla, el flujo aquí se acerca al punto, aquí se va. Entonces, si tú te olvidas de la roja y nada más te fijas ahorita en aquí el flujo viene para acá y para acá. Quiere decir que en esa variedad crítica hay un cambio de estabilidad, y en este punto, aquí lo que va a hacer es, aquí va a haber un valor propio imaginario puro. O sea, tiene que haber aquí, entonces empieza a crecer. Imagínate que te despegas de aquí, haz crecer la épsilon, ¿y qué es lo que vas a ver? Lo que vas a ver es lo siguiente. Lo que vas a ver es que hay ciclos, aquí hay ciclos de Canard, que es digo, no es ciclo de Canard, aquí está la homoclínica, ¿la ven? Esta órbita no es un Canard, pero utilizando la teoría del know-how, esta órbita es la homoclínica. Esta órbita homoclínica está hecha de manera gráfica, este dibujo fue hecho por Xu Liu. Esta órbita homoclínica es la que está aquí y es la que nos apareció en el límite, donde se cruza en aquello, en el límite va a ser esto, pero tienes que calcular para un épsilon suficientemente pequeño. Es decir, la teoría de Fenniken, de sistemas de variedades normalmente hiperbólicas, que es lo que lleva ahí atrás, te garantiza que entonces existe esto. Entonces, el teorema de Liu lo que dice es que si esto es positivo, está resumido de una manera que para épsilon siguiente pequeño existen órbitas homoclínicas que conectan el punto silla a este valor de Q para Q suficientemente pequeño, y cuando Q lo mueve, la órbita homoclínica se rompe y bifurca en un único ciclo de Canard. La otra órbita pública. Para la demostración, lo que se utiliza es la teoría de Fenniken, de variedades normalmente hiperbólicas, y los teoremas de Krupa y Zamloya, que ellos, en este artículo de oscilaciones de relajación, ahí dan los teoremas en lo cual uno lleva una cierta forma normal del sistema y a partir de ahí puede determinar. Cuando la M es negativa, pues aquí ya hay más diversidad, y entonces aquí llamo su atención en los que le dije hace un rato. Hace un rato en el anterior les dije, fíjense que nada más intersecta sobre el eje, aquí ya no intersecta, la nucleina intersecta el eje de las Bs. Y al intersectar a las ejes de las Bs, ahí ya cambia la dinámica por completo. Quiere decir que tú puedes tener dos puntos, un punto, ninguno, ciertos puntos de equilibrio. Y llamamos nosotros TC al punto de equilibrio que está aquí, cuyas coordenadas son 0 menos AM. El caso más patológico, digamos, este dibujo es de Ibarra y Flores, pero aquí en nuestro lenguaje sería menos AM. Recuerden que la M es negativa, por lo tanto es positivo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es, cuando estas dos coinciden, pues ahí ya tenemos problemas, tenemos que hacer un tipo de exclusión, pero no voy a hablar ahorita de los puntos frontera. Sí que son importantes, pero no voy a hablar ahorita. Nosotros voy a centrarme en este caso en el único punto de equilibrio. Este único punto de equilibrio es este, de esta forma. Entonces tú mueves esto y entonces justo cuando coincide aquí tienes el flujo de esta forma, que es el flujo que aparece cuando nosotros tradujimos lo que nos salió en el Matplotlib, bueno, que salió a Gil y nosotros traducimos. Creo que aquí, con blanco, ya sé por qué. Bueno, lo que en el teorema de Ibarra y Flores, considerando un sistema, hay que dar condiciones sobre los parámetros. Entonces, bajo esas condiciones hay un centro. Yo quiero buscar ciclos de Canard o de relación. Entonces, me interesa cuándo el punto de equilibrio es un centro. Esto, en términos del parámetro S, es esta expresión. En términos del teorema que tiene Roberto Albarrán, este es el valor Q. Este valor de Q es donde se da la bifurcación.
Ahí se da la bifurcación. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, como estamos en el plano, pues hay que jugarle con el determinante y la traza. Y pues echarle millas. Entonces, este dibujo, que no lo voy a discutir, pero también es gráfico, está hecho por Ibarra y Flores. Pero aquí, lo que quiere decir, aquí hay sillas nodos, silla nodo, o bifurcación de Hopf, pero tampoco da datos. Pero sin embargo hay dos puntos de Q donde hay taques Bogdanov. Lo que quiero hablar sobre este sistema es aplicar la teoría o sea, cuando hablamos de Fennikel se llama teoría de perturbación singular. La teoría de Fennikel. Entonces, pasamos al sistema lento rápido. Cuando nosotros hacemos epsilon 0, es aquí donde aparece la variedad crítica. Y entonces nos aparece el punto de doblez, el fault point, que llamamos aquí. Queremos una Hopf que llamamos Hopf singular. Entonces, cuando el punto de equilibrio coincide exactamente con el punto de doblez, que es en estas coordenadas donde beta es esto, ahí nosotros podemos aplicar teoremas. Lo que tenemos que hacer es identificar dónde ocurre eso. A, que es el coeficiente de Lyapunov, el cual se calcula con los coeficientes de la forma normal que nos dice cómo calcular la Krupa y Salmoya. Con este es el primer coeficiente de Lyapunov, el L1, que nosotros llamamos antes. Y el teorema que tiene Shu es, supongamos que en este conjunto de parámetros M es negativa y se satisface esta condición. Entonces el sistema tiene solo un punto de equilibrio de coexistencia o interior y coincide con el punto de doblez o el fault point. Si epsilon es suficientemente pequeño, existe una curva de bifurcación de Hopf. Las curvas aquellas calculadas con el MATCON, pero aquí se demuestra con teoremas, que depende del parámetro y el punto de equilibrio es estable si la Q es menor que esta QH. Además se puede determinar la criticidad de la bifurcación. Quiere decir que tú puedes determinar esto cuando tienes un ciclo, cuando la bifurcación es subcrítica o supercrítica. Y además tienes una familia de ciclos de Canard que surgen de un ciclo límite. Cuando el parámetro Q cambia y el ciclo límite bifurca de una de Hopf, crece de tamaño el ciclo y se transforma en oscilaciones de relajación. Y eso se conoce como una explosión de Canard. ¿Qué quiere decir? Pues aquí con dibujo siempre es mejor. Esto aquí están las nuclinas, que yo a esto le llamo variedad crítica, ¿de acuerdo? Esto está calculado por Shu para ciertos valores de parámetros. Aquí tienes la bifurcación, mueves el epsilon a epsilon bien pequeñito, 1 por 10 a la menos 3, con estos valores de parámetros, y entonces aquí tienes las pequeñas órbitas periódicas con amplitud pequeña, como un queso Oaxaca. Sin embargo, si tú tienes aquí abajo, en el caso B, existen lo que llama el ciclo de Canard con cabeza. Fíjate bien, este ciclo viene y va para acá y está haciendo este ciclo. Te tienes que despegar, porque si lo ves ahí, tú ves nuclina, te tienes que despegar, por eso estás perturbando de manera singular. Después podemos hablar de las llamadas órbitas de relajación. Estas órbitas de relajación, aunque el dibujo parece igual, lo que va a hacer es, fíjate, esta es la presa y este es el depredador, ¿qué decir? Se va comportando así, no hace olas, sino viene, está plana, sube, baja, ¿nos recuerda los circuitos? Va y en el otro también. Aquí hay órbitas de relajación. Y por último, voy a mencionar este modelo en el que estamos trabajando. Este modelo fue estudiado, es de la tesis doctoral de Irina Vela. Es un artículo que proviene de ahí, con Manuel Falconi de la UNAM, Claudio Vidal del BioBio. Y entonces, en este sistema es un sistema en R3. En este sistema de R3 se está considerando una respuesta funcional del tipo Bennington, que es esto, los que mencioné al inicio. ¿Vale? En este sistema hay una presa, lo escribí con V, perdón, U es la presa, y es el mesodepredador, es decir, que a grandes depredadores son los grandes depredadores.
En este funcional quiere decir que por tener la presa hacen canibalismo. A eso se refiere este tipo de funcional. Puede hacer canibalismo a cambio de que yo quede con la presa. Y esto, Z es el Z, que es el W, es el otro depredador. Es una ecuación muy sencilla, si ustedes se dan cuenta, pero involucra a los dos depredadores. En ese trabajo, pues si ustedes se dan cuenta, aquí ya puse, perdón, pero puse el sistema ya rescalado sin parámetros. Tiene muchos parámetros. Esos parámetros, ellos lograron clasificar los puntos de equilibrio. En unas demostraciones del teorema dicen que está demostrado, pero dan cuestiones numéricas, pero no importa. Lo que a nosotros nos interesa y que estamos trabajando es, esto nos da oportunidad, y que ya estamos estudiándolo, Marco Polo García en su tesis, lo que está haciendo es 2 escalas de tiempo, es decir, introduce un sistema lento rápido, la variedad crítica que le queda es de dimensión 2, y luego introduce otra escala de tiempo y la variedad crítica le queda dimensión 1. Entonces tiene 2 escalas de tiempo, y en esas 2 escalas de tiempo lo que se quiere es buscar pues, ciclos de canal, órbitas periódicas. Bueno, pues ahí vamos dando, tenemos un avance ya importante, y bueno, pues es lo que yo les quería contar sobre lo que estamos trabajando. ¿Están en línea? Quien quiera tener copia de los artículos, bueno, excepto el que estamos preparando, pero ya no lo rechace de su paso. Lo que sí quería, pues, es mostrar, para quien esté lejos, esté cerca, es que si bien los sistemas presas depredadores, que no son coyotes, conejos, pueden ser tumores, puede ser lo que sea, células, en esos casos, pues hay muchas técnicas. Tú puedes estudiarlas con ecuaciones diferenciales que no sean ordinarias, que sean difusivas, que sean con retardo, pero si estás en ecuaciones ordinarias, pues como que tenemos que abandonar, si buscas cosas periódicas o estabilidad, pues podemos estudiarlo con ciclos de canal. En México no sé, no he encontrado de pronto quien lo trabaje, pero nosotros, auxiliados por gente que conoce la técnica, que nos orienta, pues estamos pues tirando millas ahí, avanzando para este tipo de sistemas y poder ampliar nuestra gama de trabajo. Bueno, hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. ¿La última? No sé, sí, ya la última. Próximo trimestre. Preguntas por bibliografía recomendada. Está Joana, ¿quién está? ¿Quién está conectado? Que mande un correo a Mara Robles. Quien esté conectado, mándeme un correo, ahorita lo pondrán en el chat, el correo. MAR arroba Shalom. arroba shalom.1. Y ahí mando la referencia. Bueno, pues vámonos a tomar unas.